Soportes y resistencias en el trading. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Aquí un nuevo video para su canal Economía y continuamos con esta serie de videos sobre el curso de trading gratuito para que lo puedas disfrutar y aprender sobre cómo se manejan estas personas en los mercados financieros y en los diferentes mercados financieros, porque en este curso te estamos enseñando la teoría en general y luego nos vamos a repartir a los diferentes mercados para que tú selecciones el que consideres más adecuado a tus condiciones, ¿ok? En esta ocasión vamos a hablar acerca de los soportes y la resistencia. Vamos a hablar de un punto de vista básico, muy simple para que entiendas este concepto, porque será clave a partir de ahora en tu educación como trader, ¿ok? Entonces, los soportes y resistencias son zonas o niveles de precios donde existe la probabilidad de detención o cambio de tendencia del mercado. Y presta atención donde dice lo que hablamos con zonas o niveles de precios, ¿ok? Donde puede el precio detenerse o cambiar esa tendencia, ¿ok? Entonces vamos a hablar acerca de los soportes. Los soportes es un nivel o zona de precio ubicado por debajo del precio actual, o lo que podemos llamar como mínimos, ¿ok? Una zona está por debajo, si el precio, por decirte algo, está en $50, es una zona que está por debajo de los $50, ¿ok? Donde se espera que la fuerza de compra supere a la venta, por lo que un impulso bajista se verá frenado y por lo tanto el precio siempre va a tender a repuntar al alza, ¿ok? Te lo voy a explicar aquí más claro con este gráfico para que puedas entenderlo. Muy bien. Ve el movimiento de la línea verde, es el movimiento del precio, ¿ya? Viene de un mínimo, llega a un primer punto, ¿ok? Y retrocede y llega y toca la zona de la flecha roja en este caso, ¿ok? Luego de ahí sube. ¿Por qué? ¿Por qué sube? Porque hay una fuerza compradora, o sea, hay una fuerza compradora que te va a impulsar. Cuando llega el precio ahí, personas compran y el precio vuelve a subir. Cuando vuelve a bajar a la misma zona, hay una probabilidad de que haya otra fuerza compradora en la misma zona y el precio vuelve a elevarse. A esto que tenemos aquí como línea roja se le llama una zona de soporte, ¿ok? Una zona de soporte. Fíjense que tiene dos toques, dos rebotes que son clave para que tomarlo como un soporte y el precio continúe hacia el alza, ¿ok? Ahora muy bien, la resistencia es un nivel o zona de precio por encima del precio actual. O sea, estamos hablando de precios máximos, donde la fuerza de venta supera a la de compra, poniendo fin al impulso alcista. Por lo tanto, el precio debe retroceder. Aquí estamos hablando de lo contrario. Una resistencia es lo que te impide seguir subiendo, ¿ok? Entonces, digamos que tenías un precio de $50, entonces, pero cada vez que llegue a 60, el precio vuelve a bajar. Entonces, vamos a verlo en este gráfico. Fíjate que la línea verde nos está reflejando el precio. Él llega y sube. Hay un primer toque, cae, hay un segundo toque, vuelve a caer y luego llega a un tercer toque, ¿ok? Y cae. Tiene que haber mínimo dos toques, ¿ok? Mínimo dos toques para poderlo tomar en cuenta como una resistencia, ¿ok? Entonces simplemente es eso. Un soporte es algo que evita que el precio caiga y una resistencia es algo que evita que el precio, o una zona de precios que evita que continúe subiendo, ¿ok? Por lo tanto, en este caso se reflejan, por el contrario, son las ventas, porque lo que hace que el precio baje son las ventas que tengan sobre ese activo financiero, ¿ok? Hay que tomar en cuenta estas consideraciones. 1. Se tomarán como zonas y no precio fijo. Esto es clave y yo sé que esto lo vas a entender más cuando vayamos a ver los gráficos. Pero normalmente no es porque te puedo poner como ejemplo, mira, la zona de resistencia o de soporte es $50, el que te estoy nombrando ahorita. Pero que sea 49 o 51, no importa, está en la misma zona, ¿ok? Ya lo vas a ver en los gráficos.
Otra cosa a considerar es que se necesitan mínimo 2 toques para considerar los soportes, ¿ok? Si en el segundo toque continúa de largo, no es ningún soporte ni es ninguna resistencia. Se necesitan mínimo 2 toques a esa zona. Mientras más toques estén a la zona y mayor temporalidad, más relevante será el soporte y la resistencia. O sea, si usted ve que llega a la zona 1 toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, 5 toques, ya usted sabe que esa es una zona muy importante que hay que tomar en cuenta para futuras operaciones, ¿ok? No quiere decir que no se pueda romper, simplemente que es una zona bastante fuerte donde los traders toman muy bien cuenta para colocar sus órdenes de precio. ¿Okay? Igual que las temporalidades, no es lo mismo identificar un soporte en gráfico diario o semanal que identificar un soporte en gráfico de 15 minutos o de 30 minutos. Siempre en el trading las temporalidades mayor van a estar por encima. O sea, si tú identificas un soporte en, en gráficos de 4 horas, un día, ¿ok? Entonces, gráfico diario, vas a tener mayor consideración ese soporte, esa resistencia que en un gráfico menor. Y el otro punto que también tienes que tomar en cuenta es que en algunos activos financieros, las cifras 00 o 000 podrán tomarse como soporte o resistencia psicológico, sin necesidad de que todavía el precio llegara a ese nivel aún, salvo en las criptomonedas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tienes un X activo, cualquier activo que tú puedas tener. Entonces tú dices, mira, la acción está en este momento en $180, ¿ok? Y jamás ha llegado a 200, ¿ok? Pero esas cifras redondas, 10, 100, 1000 o 200, 300, esas cifras 00, 000, son considerados como un efecto psicológico. Eso ya lo vamos a ver más adelante, todo lo que es los rasgos del comportamiento humano. Entonces, simplemente velo por el lado rápido. Es más fácil escribir 200 a la hora de colocar una orden que 199.34. Entonces, esa zona de los 000 en algunos activos financieros se toman, o sea, los traders importantes lo toman como una parte de soporte o resistencia psicológico. Pero en las criptomonedas eso realmente por ahora no ha sucedido, ¿ok? No ha sucedido, esa zona se la comen rápidamente arriba y abajo. También es porque es un mercado muy nuevo, entonces ya eso lo vamos a ver más adelante, pero ten pendiente de que esta condición no aplica para las criptomonedas. Para el resto del mercado sí lo puedes tomar en consideración. Vamos ahora a un gráfico real. Ok, amigo, aquí estamos en un gráfico real, estamos en este momento en Bitcoin, ok. Estamos tomando una fecha algo retrasada simplemente para explicarte un ejemplo ya en un gráfico real de lo que sería una resistencia y unos soportes, ok. Entonces puedes observar aquí, vamos a la parte superior, la línea que está enredada en verde, que hablamos que es la resistencia, y aquí tomamos en cuenta el toque en el punto A y el toque en el punto B, ok. Toque en el punto A y toque en el punto B. Entonces, fíjense, llega al A, retrocede, llega al B, retrocede. Ya eso se puede tomar como una resistencia. Ahora vamos por la parte inferior, donde está el soporte. Fíjense donde está la zona A, hubo un toque, el precio sube, no lo deja que baje. Llega a la zona B, un poquito, intenta pero no puede, si vuelve a subir. Y luego llega a la zona C y vuelve a elevar su precio. Entonces fíjense, aquí tenemos un ejemplo un poquito claro con respecto a lo que es una resistencia. Ahora bien, fíjense que les quiero explicar por qué tienen que tomarse en cuenta las zonas, ¿ok? Las zonas. Y vamos a colocar aquí el indicador que me lleva las líneas, el de las cruces. Ok, fíjense, en el toque B el precio fue 16.169. En el toque A fue 16.163. O sea, no es tan exacto el precio, ¿ok? Pero cuando ya te lleguen a esa zona, tú tienes que estar pendiente también de otros indicadores que te vamos a enseñar más adelante para poder colocar tus órdenes, ¿ok? Porque en los activos ya se empieza a jugar lo que es la estrategia. Vámonos al punto, a la zona de soporte C, ¿ok? Fíjate, el punto A, punto A está en 15.758. El punto B baja un poquito más a 15.717 y el punto C
está en 15.784. Pero más o menos esa zona, esta zona, ok, podemos subirlo un poquito más, es la de riesgo donde tenemos que colocar nuestras órdenes de compra o venta dependiendo del caso. Ahora bien, si seguimos, okay, podemos observar otra condición, que es que si el soporte o la resistencia, fíjense en este caso la resistencia se rompe, luego esto en vez de llamarse resistencia se va a llamar soporte. Y aquí lo pueden ver, en este momento en que tenemos aquí el punto C, el precio rompe, ok, vamos a colocarlo aquí, el precio rompe en 16.231, ¿verdad? Justo sube a 16.400 y luego vuelve a bajar a 16.200 para continuar su senda alcista, ¿ok? Fíjense, entonces ya estas zonas de precio pasó de ser un soporte, ¿verdad? Perdón, una resistencia a ser un soporte. O sea, luego que evitaba que el precio subía, por lo general el precio sube y vuelve a testear o vuelve a llegar para luego continuar su movimiento alcista. Entonces, ¿qué nos permite eso? Por ejemplo, una entrada muy rápida es que después que te rompe esa resistencia, tú automáticamente vas a poner tus órdenes de compra cerca de la zona que antes era tu resistencia, ahora va a ser un soporte para que te puedas ir con el movimiento. Eso mismo ocurre en el caso contrario, ¿ok? En el caso contrario, fíjense que vamos a ir un poquito más acá atrás, vamos a arrimar esto aquí y vamos a cambiarlo, vamos a colocar aquí que la resistencia estaba por aquí arriba y el soporte estaba aquí abajo. Ok, vamos a cambiar un poquito estos gráficos, vamos a eliminar este punto A, B, C. Ok, vamos a quedarnos aquí. Fíjense, vamos a acercarnos más acá. Fíjense aquí, este soporte, vamos a quitar punto A, lo vamos a colocar aquí, punto B un poquito más abajo, ok, se salió un poquito B y aquí puede ir un punto C. Ahora, ¿qué pasa en esta zona? Lo contrario, vino el precio, ok, llegó al punto A, usa un rebote, el punto B usa una pequeña ruptura, pero automáticamente se devuelve en la misma zona. Luego llega a otro punto, lo rompe, entonces ya el soporte, fíjense, pasó aquí, lo rompe y luego pasa a ser una resistencia, porque entonces ahora la misma zona que antes no dejaba que el precio caía como en el punto A o B porque lo elevaba nuevo al alza, ahora es lo contrario, evita que el precio suba, ok, evita que el precio suba hasta que ya después más adelante sí lo logra. Entonces es el intercambio. Cada vez que hay la ruptura de un soporte o una resistencia se convierte en lo contrario a lo que tiene, ¿ok? Vamos a ver otros ejemplos de otros activos, ¿ok? Esto lo vimos con Bitcoin, aquí donde quería explicarles, ¿ok? Vamos a irnos a otros activos, vamos a revisar otros activos también aquí. Vamos a ver, por ejemplo, el IBEX. El IBEX y el mercado IBEX, vamos a ver si podemos encontrar aquí una serie de algunos soportes, algunas resistencias, ¿ok? Fíjense que aquí podemos identificar uno más o menos, no está tan claro, pero podemos identificar aquí, ok, esta zona. Fíjense que son zonas de precio, ok, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos en esta zona? Fíjense, aquí hay un toque, te lo voy a marcar para que lo veas. Vamos a utilizar aquí el del Elixir. Aquí, él subió, aquí está, un toque, ok, vamos a colocarlo, vamos a clonar aquí, clonar, ¿cómo lo deja agarrar? Flecha, me dejó mal la elixir, no puede ser. Vamos a tomar la otra aquí. Aquí está la otra elixir, el otro toque se me quedó pegado allá. Y aquí está el otro toque, pero aquí hay ruptura, ok. Entonces fíjense aquí, un toque, dos toques, tres toques, ruptura,
vuelve a testear y luego vuelve a bajar. Aquí la ruptura, entonces el soporte pasa a ser una resistencia aquí y cae. ¿Ok? Vamos a seguir buscando otro ejemplo. Aquí lo estoy buscando en vivo. O sea, esta parte no está, digamos que hay preparada para que la vean exactamente como es. No, aquí estoy buscando en gráficos en vivo para que puedan ver. Aquí estamos en Ethereum. Estamos en 1 hora. Estoy en temporalidades pequeñas para que pueda ser más fácil que se consiga. Vamos a subir un poquito a 4 horas a ver. ¿Ok? Muy bien, aquí hay otra, mira, aquí hay varias. Vamos a ver aquí, pero esta creo que se pueden ver mejor nuevamente en 1 hora. Vamos a ver aquí, esta que está aquí. Vamos a acercarnos. Digamos que no está tan exacta, pero aquí está. Muy bien, fíjense. Aquí está el soporte, el soporte, la resistencia, en la parte alta. ¿Ok? En la parte alta. Y aquí está el soporte en la parte baja. Ok, vamos a cambiarle el color al soporte, vamos a ponerle rojito. Okay, y aquí vamos a ponerle verdecito como hicimos el otro. Fíjense aquí. Ok, fíjense, aquí hubo un toque. Les estoy señalando. Aquí está mi flechita. Ok. Hubo un toque, está aquí la flecha. Aquí hubo otro toque en la parte superior. Un toque arriba, baja. Toque. 1, 2. Hay 2 toques en cada parte. 2 arriba, 2 abajo. Pero luego viene un movimiento muy fuerte al alza y lo rompe esa resistencia y por lo tanto ya se vuelve a colocar en soporte. En este caso no viene de inmediato, simplemente él sube y luego cae y fíjense dónde cae, de nuevo al mismo nivel de soporte. Entonces a veces cuando ustedes vean un activo que se fue, que no más nunca viene, no, tranquilo que se vuelve a caer. Y aquí donde vuelva a caer, ahí es donde viene mi entrada. Ok, eso lo vamos a ver más adelante. Y fíjense, después que entró, fíjense todo lo que luego subió. Aquí está el soporte. Ok, fíjense todo lo que llegó. Bien, aquí. Fíjense, 1, 2, 3 toques, rompe, vuelve nuevo a la zona. Ahí es donde tú compras, mira toda esta subida que te puedes llevar. Ok, entonces es importante entender ese concepto de soportes y resistencia para eso. Ok, vamos a buscar uno más. No importa que el video esté largo, recuerden que la idea es que tú aprendas lo suficiente y mientras más ejemplos mejor, porque normalmente los ejemplos que te colocan en los libros, que te colocan en los cursos, son ejemplos pues que súper perfectos donde tú ves exactamente cuál es el movimiento. Vamos a buscar otro activo. Esto estamos hablando de Ethereum. Vamos a ver el DAX. Ok, vamos a ver el DAX. Aquí tiene estos huecos, se llaman gaps. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok, fíjense, este está espectacular. Porque fíjense la diferencia que va a tener aquí bastante. Vean este movimiento para analizarlo. Vamos a colocarlo un poquito más aquí, más pegadito en el tiempo para que ustedes vean. Fíjense. Este está espectacular y son ejemplos reales, que es lo que yo quiero traer en el curso, porque cuando yo hice todos los cursos, porque hice muchos cursos, ¿ok? Pues los ejemplos eran súper perfectos, o sea, todo era perfectos en un gráfico de PowerPoint, como yo les traigo a ustedes, pero muy pocos ejemplos prácticos, realmente eran muy pocos ejemplos prácticos. Y la idea es que ustedes, porque ustedes van a ir, es con la práctica. Fíjense aquí, ¿ok? Muy bien. Aquí yo tengo mi zona de, ¿verdad?, resistencia en la parte alta. Mi zona en la resistencia de la parte alta. Entonces, ¿qué tengo aquí en mi zona? La resistencia en la parte alta. Se me fue la flechita aquí. Un toque. Esto hubo una ruptura, lo que llaman una falsa ruptura. Eso lo explicaremos más adelante, porque hay forma de identificarla. Pero lo tomamos como 2, porque es una ruptura típica. 3, 4 toques. Fíjense, 1, 2, 3, 4 toques por la parte de soporte, que evitaba que el precio realmente se fuera al alza. Pero por la parte inferior, fíjense, tenemos 1, 2, 3, otra falsa ruptura aquí, exactamente igual aquí. Esto es un
Esto es un fenómeno que se lo voy a explicar, pero ya en un video posterior. Pero vamos a tomarlo 1, 2, ¿ok? La falsa V3. En el cuarto hay un rompimiento fuerte hacia abajo. Y el mercado se fue hacia abajo. Y aquí donde la gente empieza a llorar y a llorar y a llorar. Ay, que se fue, que no compré, que no vendí. Pero fíjense, si extendemos la zona de precio, fíjense lo que pasa aquí. Vuelve otra vez a la zona. ¿Ok? Entonces, para que vean que lo que es tener paciencia a la hora de trabajar con activos, si se te fue aquí, espérate que si el soporte, mira, un soporte de 1, 2, 3, 4 toques, es un soporte muy fuerte. ¿Ok? Se rompe, pero luego pasa nuevamente y se convierte en resistencia. Y aquí tomo mi decisión, ¿verdad? Porque ya viene el primer toque a la resistencia y él va a caer. ¡Pum! Fíjense toda la caída que luego tiene completamente. Fíjense toda esta caída inmensa. Al mismo toque el que agarró esto hizo bastante dinero. Pero fíjense algo importante. Fíjense para que vean lo importante que es tener el conocimiento y lo fuerte de ese soporte, ¿ok? En el IBEX. Seguimos extendiendo la misma zona y vean lo que pasa. Vean lo que pasa. Y esto está en tiempo real en el momento que estoy grabando el video, que es el 20 de noviembre. Probablemente cuando lo veas en unos años puedes chequearlo. Entonces, fíjense lo que pasa. Desde donde vengo con lo que era el soporte, se me convirtió en resistencia. Pero aquí viene de nuevo, me hace un testeo, rompe, okay, rompe. Fíjense aquí, qué bonito es el análisis técnico, miren, qué bonito. Una ruptura, cae, un toque, sube, 2 toques, 3 toques, 4 toques, muchachos. ¿Qué creen ustedes que viene ahorita? ¿Qué creen que viene ustedes ahorita aquí? Con lo que ya saben, sin saber más nada. ¿Ok? Aquí, sin tener un amplio conocimiento todavía de trading, porque lo que están hasta el momento de este curso es simple. Hay una ruptura, ¿verdad? Hay un soporte claro, una resistencia clara. 1, 2, 3, 4. Aquí lo más probable es que haya una ruptura al alza, caiga. Y aquí es donde nos vamos a montar nosotros en este precio para buscar la subida. Ya lo veremos más adelante si ocurrió o no ocurrió, porque como les dije, lo estoy montando en tiempo real. Pero esto es un claro ejemplo de lo que puede suceder, como lo que venía sucediendo en otras situaciones que pueden observar ustedes. Así que, bueno amigos, creo que está bien por este ejemplo. Ahora les tengo tareita. ¿Qué van a hacer ustedes al terminar este video? Y espero que hayan llegado aquí si realmente quieren aprender trading. Pues bueno, te vas a ir a tu TradingView exactamente como yo estoy haciéndolo. ¿Ok? Y te vas a ir a identificar esto. Identifica soportes y resistencia. En los gráficos que quieras, hazlos mucho, ve el comportamiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto se trata de ir afilando el ojo en los gráficos, tener la experiencia. Fíjate que aunque te lo puedan mostrar de forma perfecta, yo creo que este sería uno de los ejemplos más perfectos de soporte y resistencia, más claro. Recuerda que son zonas, no es un precio totalmente específico, único así. Simplemente es una zona para comprar o vender que mantiene esos niveles, y luego existen las rupturas. Cuando hay una ruptura, entonces en vez de ser resistencia, luego pasa a ser soporte o al contrario. Entonces, esa es la invitación. Antes de continuar con el siguiente video, dedícale un buen rato a ver diferentes gráficos en tu TradingView. Ya yo te enseñé cómo registrarte en tu TradingView. Si no sabes, en el enlace también está en la descripción y puedes buscar el video, si no me equivoco es el número 2, ¿ok? Del curso, para que tú puedas hacer tu análisis exactamente aquí como lo estoy haciendo yo. Y por ahora, con este tipo de análisis se hacen muchísimas cosas, o sea, se toman decisiones, ya más adelante lo vamos a hacer. Esto simplemente es para que aprendas a identificar esos movimientos de soportes y de resistencia. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Chao.